Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días con todos. Espero que se encuentren bien. Buenos días, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, sobre todo de salud, como les digo, siempre cuiden bastante lo que es su salud. Eh, las indicaciones que siempre les doy ya se las saben de memoria. Entonces, creo que vamos a comenzar rápidamente con la clase de hoy. Si tienen alguna duda, alguna consulta sobre algún problema que tengan ustedes con la plataforma o con algún problema por el estilo, me avisan por interno, ¿de acuerdo? Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta que es un poco una pregunta filosófica, pero una pregunta filosófica, pero de la buena, o sea, una pregunta trascendental, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? Y yo quiero saber tu opinión. Si tienes alguna opinión, me vas a llegar por el micrófono, ¿de acuerdo? Y ya sabes que al final de la clase tienes una oportunidad para participar también. Te pregunto yo, así empezamos así con todo, de arranque. Pregunta, a ver, escucha. ¿El ser humano, nosotros, ¿no? El Homo sapiens, será bueno por naturaleza o malo por naturaleza? Así, con todo empezamos. Una pregunta muy compleja y muy difícil de responder. ¿Seremos bondadosos por naturaleza o seremos egoístas por naturaleza, por nacimiento? Es una pregunta para reflexionar, realmente. ¿Usted qué cree? Nadie quiere participar. Bueno, la pregunta es entonces, ¿no? ¿El ser humano es bueno, bondadoso, compasivo por naturaleza? ¿O será malo, egoísta, depredador por naturaleza? Lo de depredador sí, porque somos una especie, pues biológicamente estamos adaptados para cazar, ¿no? Tú sabes que el cerebro es una... Maquiavelo, claro. Maquiavelo, ¿cómo? Claro, ese es Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Eh, claro, Rousseau también decía de que en general el hombre nace libre, es bueno, pero por todos lados está encadenado, ¿no? Bueno, claro, Maquiavelo en sí lo que te dice es de que no importa si eres bueno o malo, lo importante es mantener el poder, ¿no? Es lo que te dice Maquiavelo. Eh, Vamos a responder esta pregunta en base a lo que nos dice un filósofo muy importante, llamado Thomas Hobbes. ¿Qué nos dice Thomas Hobbes? Él te dice, simple, el hombre es el hombre, el ser humano es malo por naturaleza, es maquiavélico, no adivina el término, ¿no? Es egoísta, es desde su nacimiento. En nuestro estado natural, según Hobbes, somos egoístas y buscamos la destrucción del otro. Entonces, eso es lo que dice Hobbes, ¿no? Por otro lado, Rousseau, que es otro filósofo francés, ¿no? Afirmaba de que no, el hombre nace bueno por naturaleza, pero depende de la sociedad que es el que la corrompe al final, ¿no? Al ser humano. Y tú puedes hacerte esa pregunta y es una pregunta muy compleja. De repente, tú ves en la vida diaria, ¿no? ¿Cómo nacemos los seres humanos? Un bebé, alguien te puede decir, ¿no? Un bebé, por ejemplo, yo veo que el bebé es egoísta, ¿no? Le gusta todo para él. Ve un juguete y le molesta que el otro bebé lo agarre, ¿no? O llora para que le den solamente a él su alimento, ¿no? O sea, ves en la, en la realidad, ves eso. Pero otros también pueden decir, no, pero yo también veo que los bebés o los niños no tienen prejuicios, juegan sin maldad porque se hacen amigos muy rápidamente, ¿no?
y ven todo sin prejuicios, sin estereotipos, sin racismo. Entonces es una pregunta muy compleja. Y acá viene lo realmente importante. En cada periodo de la historia, estas preguntas van cambiando de respuesta. Porque yo te dije una vez, hace mucho tiempo, cuando tuvimos nuestra primera y nuestra única clase presencial, ¿no? Allá por marzo, ¿no? Que ciertamente no hay verdades absolutas, ¿no? Que todas las verdades a través del tiempo cambian, ¿no? Lo que ahora es verdad, en unos años puede ser que sea mentira o puede ser de que cambie el enfoque, ¿no? Como te puse el ejemplo de la luna. ¿Qué es la luna ahora? La verdad ahora en nuestra época es de que la luna es el satélite natural de la Tierra. Pero si yo te hacía esta pregunta en el siglo V antes de Cristo, en antiguas poligriegas, ¿qué hubieras respondido? No, que la luna es una diosa, ¿no? Que se llama Selene. Entonces, para esa época, esa es la verdad, inapelable, ¿no? En cambio, ahora en nuestra época, la verdad es otra. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿el ser humano es bueno por naturaleza o malo por naturaleza? Y esa respuesta filosófica a través del tiempo va cambiando. Durante el siglo XV a XVI, la respuesta ¿cuál era? La más aceptada ¿cuál era? De que el ser humano es malo por naturaleza, de que nacemos con maldad. ¿Esto quién lo propuso? El filósofo o el ideólogo Thomas Hobbes. Él, para resumir toda esta idea que yo te estoy contando, o sea, él escribió, no en un libro, El hombre es malo por naturaleza, no. Él escribió varios tratados en las cuales resumía sus ideas con una frase. Homo homini lupus, es una frase en latín. ¿Y qué quiere decir esta afirmación? El hombre es el lobo del hombre. Es decir, que el depredador del ser humano es el mismo ser humano. En otras especies, ¿no? El conejo se cuida del águila, el mono se cuida del leopardo, pero en el ser humano, el mismo ser humano es el mismo daño, o sea, el mismo ser humano es el depredador del ser humano. Entonces, esta idea es muy, muy poderosa. ¿Por qué? Porque cambió toda la política en Europa. Algunos dicen, no, la filosofía no sirve para nada, que la filosofía hace preguntas y no hay respuestas, que la filosofía simplemente te trae más problemas y la filosofía no aporta nada. Cuando lo cierto es que el mundo y la sociedad como la conocemos se construye con filosofía. Ejemplo, ¿tú por qué votas? O de acá, el próximo año, ¿por qué vas a votar? Si es que tienes ahora los 17 y vas a cumplir los 18 de repente antes de las elecciones. ¿Por qué votamos? ¿Por qué tenemos derecho al voto ahora? No te hablo del siglo, no, ahora. Porque esas ideas vienen, tú sabes, de la ilustración, de la Revolución Francesa, que ya la hemos estudiado, ¿no? De las ideas de que el hombre nace libre, de que tenemos derecho a voto. Esas son ideas filosóficas. La filosofía ha aportado a la sociedad como la conocemos. El socialismo, el marxismo, el comunismo que se ha visto pues protagonista en el siglo pasado, son ideas netamente filosóficas. El marxismo, el comunismo, el socialismo, son ideas propuestas desde la filosofía. Y en cada periodo de la historia, la filosofía es la que aporta el nuevo pensamiento y la que da forma a la sociedad, aunque tú no lo creas, ¿no? Eh, respiramos, la sociedad está hecha de filosofía. Y en esta época, la filosofía, como en las épocas de la historia, también aportó para la construcción de esta sociedad que la vamos a estudiar ahora. Thomas Hobbes, ¿qué decía? Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano nace malo. Nosotros, según Hobbes, nacemos malos, nacemos con maldad. Que en cuanto, digamos, ¿no? Te pongo un ejemplo. Para Hobbes, ¿no? Te lo reduzco a un solo ejemplo. Imaginémonos que somos 10 en un salón, la clase, ¿verdad? Somos 10 personas. Imagínate que ninguno de los 10 hayamos comido por 2 semanas, ¿no? Solamente estemos, no, bueno, 2 semanas ya nos morimos de hambre. Estamos 5 días sin comer, sin tomar agua y sin comer, ¿sí? Por 4 o 5 días.
Y vemos de que en el patio del colegio hay un choripán, o una hamburguesa, o un pan con algo, ¿de acuerdo? ¿Y qué haríamos si estamos 5 días sin comer? Nos preocuparíamos en dividir ese pan, ese pequeño pancito, en 10 partes iguales, o todos lucharían y pelearían para que uno solo tenga todo el pan. Para Hobbes, según Hobbes, y por el mismo instinto humano, todos pues pelearían y se matarían para agarrar uno solo ese pan. Cosa que si de repente yo te hago esa pregunta, me dirías, no, yo iría corriendo a agarrar ese pan. Y los demás, bueno, ahí se quedan, ¿verdad? Según Hobbes, esto se explica, este ejemplo que yo te estoy contando, se explica por la misma naturaleza humana. Para Hobbes, si el ser humano viviría en su estado natural o salvaje, es decir, sin civilización, sin reglas, el ser humano no trabajaría en colectivo para Hobbes. El ser humano se pelearía y viviríamos en una especie de caos y de anarquía. Es decir, para Hobbes, según Hobbes, ¿no? Si mañana se acaban todas las leyes, ¿no? Y no hay policía, no hay leyes y no hay Estado, la gente entraría en un caos tremendo. O sea, la gente no se regularía a sí misma. Ejemplo en el Perú, ¿no? Si en el Perú dicen, a partir de mañana no hay ninguna ley. Puedes matar, puedes robar, puedes violar, puedes hacer lo que tú quieras. No hay ley, no hay Estado. Se acabó. Chao Perú. Me voy. Todo el Estado desaparece. Los organismos del Estado se cierran. No hay Congreso, no hay poder judicial, no hay presidente, no hay nada. Solamente tenemos el territorio. Nada más. Y tu casa. Según Hobbes, al día siguiente sería una energía tremenda, porque el ser humano empezaría a robar, a matar, a violar, a hacer todas las cosas que la ley le prohíbe. Entonces, ahí viene la segunda idea de Hobbes. Primero, el ser humano nace solo, como nace solo, nace individual, nace individuo, nace egoísta. Por eso que cuando se ve en la sociedad, para Hobbes, se ve enfrentado a las demás individualidades. Y es por eso que el ser humano lucha contra eso, para sobreponerse. Y para Hobbes, como te he explicado, si es que en la sociedad no hay leyes, pues el ser humano entraría en una especie de caos, ¿verdad? Y esa es la realidad para Hobbes. Entonces Hobbes nos da dos ideas. Primero, estamos en historia, no estamos en filosofía, no te vayas a confundir. Hobbes aportó mucho para este periodo, por eso lo más importante es entender esto para entender el tema que estamos haciendo ahora en historia. De repente ahorita me pone pro que estamos en historia, no estamos en filosofía. Ya, entonces, porque ya me ha pasado antes, te lo digo, a veces me la pasaba hablando de cine o de filosofía, estábamos en geografía, en esto. Yo soy un poco así. Ya, entonces, para Hobbes, ¿no? Él decía, si la sociedad mañana se acaban todas las leyes, entramos en una especie de todos contra todos, ¿no? Pero hay dos reglas que él mismo no puede negar, ¿no? Hobbes nos dice, el ser humano nace solo y nace malo, ¿no? Eh, pero, pero nace en libertad, ¿no? Entonces, esto nos da dos ideas, ¿no? Dos derechos que tiene el ser humano. Para Hobbes, este concepto de que nacemos en maldad y solos nos da dos derechos, ¿no? O la misma condición humana nos da dos simples derechos. Primero, todo ser humano, para Hobbes, tiene derecho a la vida. Ya, eso está claro. Por el mismo hecho de ser humano tenemos derecho a la vida. Pero también para Hobbes dice que el segundo derecho, a partir de lo que te he contado de la realidad, ¿no? De la condición humana, el ser humano también tiene derecho a la libertad. Como nace solo, nace egoísta, tiene derecho a llevar su vida libremente, ¿verdad? Pero ahí está el problema, según Hobbes. Si tiene derecho a la vida y tiene libertad, esa libertad, ¿cuándo se termina? Cuando choca con la libertad del otro individuo, ¿verdad? Estamos dos personas, yo tengo derecho a la vida y yo tengo derecho a la libertad, él también las tiene. Entonces yo no puedo terminar con sus derechos, pero si es que los derechos de él o la libertad de él
tiene que ver conmigo, exceden mis derechos, ya hay un conflicto. Ahí mismo te das cuenta de que hay un conflicto. Entonces, para Hobbes dice, como el ser humano nace malo por naturaleza y sin leyes el ser humano estaría en una tremenda anarquía de egoísmo y de masacre y de destrucción, el ser humano no le queda de otra, esto es lo más importante, ¿ah? Al ser humano no le queda de otra, escúchame, no le queda de otra más que ceder algunos derechos, regalar algunos derechos a algo, a una fuerza superior para que cuide y vigile de que el ser humano no choque con otro ser humano, para que no haya conflicto. Esa es la idea más importante de Hobbes y la idea que nos explica y que moldea toda esta idea y la que justifica esta idea que se llama absolutismo. Empecemos desde cero. Si no me has entendido nada de lo que te he explicado, volvemos a empezar desde cero. Préstame atención. Estamos en el siglo XVI, años 1500, en Europa, ¿de acuerdo? Ya se empiezan a conocer, el mundo ya es, las colonias americanas ya existen, ¿verdad? Europa se encuentra en una época de riqueza, ¿de acuerdo? Nacen las monarquías más importantes, ¿no? Como la de Francia, como la de España, que ya vamos a ver, ¿no? Estamos en periodo de monarquías. ¿Qué cosa es una monarquía? Es un gobierno en el cual está al mando pues un rey o una reina, ¿verdad? Mono significa uno, gobierno de uno, ¿verdad? Y estas monarquías de este periodo son monarquías absolutas, ¿de acuerdo? Se rigen bajo el absolutismo. ¿Qué cosa es el absolutismo? Es una idea en la cual te dice de que el monarca, de que el rey debe tener todo el poder y todo el derecho sobre la sociedad. La sociedad no tiene ningún derecho, solamente a la vida y a la libertad, pero a medias, porque tiene que ceder esos derechos al monarca. ¿Por qué? Porque según esta idea, si el monarca no controla eh, la convivencia en su pueblo, el pueblo va a caer en anarquía. ¿Quién te dice todo eso que yo te estoy contando? Thomas Hobbes. Con su libro, el libro más grande que escribió Hobbes y uno de los libros más importantes para la filosofía mundial y que cambiaron el mundo, el Leviatán. No te confundas, no te marees, te lo voy a explicar todo. ¿Ves? Hay unos libros, ¿no? Hay unos libros que salen cada siglo, cada siglo, cada periodo, que cambian toda la historia, ¿verdad? Siempre hay unos libros, hay ciertos libros que aparecen y lo cambian todo, ¿no? Podemos decir que la Biblia es uno de esos libros que han cambiado para bien o para mal toda la historia del mundo. La teoría del libro de Charles Darwin, ¿no? El origen de las especies, lo cambió todo. Cuando aparece también este libro, ¿cómo se llama? El manifiesto comunista, también de Marx y Engels, aparece y lo cambia todo. Igual, llegó el libro El Leviatán de Hobbes y lo cambió todo. Le dio sustento a estos monarcas para decir, hey, yo tengo el poder absoluto sobre la población, sobre ustedes. Y apareció este periodo conocido como el absolutismo. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice en el libro El Leviatán? Nos dice lo que ya te he explicado, de que el ser humano, como nace malo por naturaleza, tiene mucho conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar esta anarquía, tiene que ceder el ser humano sus derechos a una fuerza mayor. A esa fuerza mayor, Hobbes le da el nombre de Leviatán. ¿Qué cosa es Leviatán? Él toma el nombre de un monstruo bíblico. En la Biblia, en el libro de Job, hay un mito, hay una historia que te habla de un monstruo marino, un monstruo que arrasa con todo, que se llama el Leviatán. Y textualmente en la Biblia, en esa parte que hablan de Leviatán, hace referencia a este monstruo, habla del monstruo y nos dice que ningún poder sobre la tierra tiene tanto poder como el Leviatán. O sea, era un Godzilla, un animal pero destructor que ningún otro ejército, ningún otro poder tenía tanto poder en la tierra como el Leviatán. Entonces Hobbes toma ese nombre de ese mito bíblico y le da el nombre para explicarnos a más o menos lo que él nos quiere dar a entender. ¿Qué cosa?
que la población, como no puede estar en anarquía constante, necesita una fuerza mayor, un poder mayor que nos regule. ¿De acuerdo? Esa idea, esa teoría, es tomada como justificación por los monarcas, por los reyes, y te dicen, el rey es el que debe de poder, es el que debe de tener todo el control sobre la población. Entonces, la población o los súbditos no tienen derechos. Nos han cedido el derecho a nosotros para que nosotros los vigilemos. Porque ustedes, o sea, eso es lo que diría el rey, ¿no? Porque ustedes, la población, de no tener a los reyes, de no tener las leyes, de no tener un ejército, van a caer en anarquía y se van a matar unos contra otros. Entonces yo vigilo que no pasa eso. Por eso que, para que no pase eso, ¿no? Entonces, de esa manera se sustenta el absolutismo. ¿Te das cuenta cómo la filosofía sustenta la política y sustenta a la civilización? Entonces, este estado absolutista se caracteriza por ser un estado central, un estado fuerte, un estado sólido, que lo comanda el rey, el monarca. Y este absolutismo es el clásico ejemplo que nosotros tenemos de un rey despótico, o sea, un rey que tiene todo el control, ¿verdad? El rey si quiere hace leyes, el rey si quiere encarcela, el rey si quiere juzga, el rey si desea, un día se despierta el rey y tiene ganas de declarar la guerra, lo hace, ¿te das cuenta? Ahora, sumado a esto, hay otras ideas, sumado a lo de Hobbes. Hay un término que se conoce como derecho divino. Derecho divino. La mayoría de los reyes, como eran condecorados o eran coronados o eran nombrados por el Papa en Roma, ¿verdad? Que estaba en Roma, ellos con esa acción de que el Papa los nombrara reyes, ¿no? Era como su carta máxima para decir, mira, el rey me ha puesto, el Papa me ha puesto a mí como rey para gobernar este pueblo. Y ellos se sustentaban en el Papa, ¿por qué? Porque ellos decían, ¿quién es el Papa? La máxima autoridad de Dios en la tierra para la Iglesia Católica. Entonces, para ellos, el discurso que daban, ¿cuál era? Dios me ha elegido a mí para que yo dirija Francia. Dios me ha puesto a mí para que yo dirija España. Dios me ha puesto a mí para que yo dirija Inglaterra. ¿Te das cuenta? Eso se llama derecho divino. Entonces, la gente que puede decir que, o sea, Diosito bajó y te coronó a ti, no, el Papa me puso la corona. Pero ¿quién es el Papa? El representante de Dios en la tierra. Así que esa era la máxima justificación que ellos tenían. Entonces, el libro de Hobbes, que era lo ideológico, lo filosófico, más la idea de la divinidad que aportaba en lo religioso, tenían todos ellos, todo ello. Tenían los reyes y los monarcas, tenían toda la carta libre para gobernar en Europa. Y así surge el absolutismo. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa es el absolutismo? Cuando el rey dirige todo el Estado. ¿No? No hay congreso, no hay poder judicial, él es el que decide todo. Él hace leyes, ¿no? Que se llaman reales, ¿no? Él hace leyes, él hace guerra, él dirige el ejército, es muy importante para el monarca. Para mantener el poder, él tiene que tener un ejército preparado, profesional. Él dirige las leyes, él encarcela. Si tú le faltas al respeto al rey, él si quiere te hace juicio y él si quiere te mete preso, él te puede matar. Él tiene los derechos sobre ti. Él decide si te mueres, él decide si tú tienes libertad o no, porque él está ahí para regular la sociedad. A esto, a esta relación entre yo, rey, tengo el poder sobre ti y tú tienes que darme esos derechos, eso para Hobbes se llama pacto social. Es decir, la sociedad mala, egoísta, ha pactado regalar o ceder sus derechos al rey y a cambio el rey le da protección moral, le da orden, le da leyes. Esa relación para Hobbes se llama pacto social. Tuvieron que pasar muchos años para que este filósofo que lo mencionó la compañera, ¿no? Rousseau, te diga que es todo lo contrario, ¿no? Que el ser humano nace bueno por naturaleza, nace libre, y que del pueblo vienen las leyes, y que el pueblo debe ser el que se regula a sí mismo, no un rey absoluto. ¿Te das cuenta? Eso cambia toda la idea de Hobbes.
pero eso ya viene en el otro siglo. Por eso es que te digo que cada siglo, cada época, cambian las respuestas, ¿te das cuenta? Cambian las interpretaciones. Los tres estados absolutistas más importantes de este periodo son Francia, España e Inglaterra. El más importante, pero así de esta época, el que va a revolucionar el mundo, y siempre uso ese término, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Porque la historia es historia, ¿no? No es ni buena ni mala, es historia, ¿no? El imperio, el reino, ¿no? El monarca absoluto que va a cambiar, o mejor dicho, la monarquía absoluta que va a cambiar el mundo en este periodo es España, ¿no? España. Sobre todo el mando de Carlos I. Porque en el gobierno de Carlos I va a pasar algo. Se va a dar las conquistas del imperio mexica, mal llamado imperio azteca, que a veces yo también cometo el error de llamarlo imperio azteca, cuando realmente es imperio mexica, de ahí viene pues la palabra México, ¿no? Y, él, y la conquista del imperio incaico, del Tahuantinsuyo. También mal llamado, para algunos, ojo, para algunos mal llamado imperio incaico, porque para algunos no fue imperio, porque fue una especie de confederación distinta a los europeos, ¿no? O sea, los europeos llegan a América y se encuentran con estados muy grandes que tienen poder sobre otros. Dijeron, esto es un imperio, esto se parece a los imperios antiguos de Roma y de Persia. Entonces le pusieron imperio incaico, imperio azteca. Pero si lo estudiamos de una manera ya científica, nos daremos cuenta de que son distintos estos imperios, incaico y el de México, al de los del viejo mundo. Bueno, entonces, durante el reinado de Carlos I, ¿no? Se descubren y se conquistan estos dos grandes imperios, ¿no? O estados, ¿verdad? El Mexica y el Tahuantinsuyo, ¿te das cuenta? Entonces, es ahí donde España tiene pues un poder enorme. ¿Por qué? El rey absolutista Carlos I ya tenía el poder absoluto en España. España ya venía creciendo con su flota naval desde hace siglos. Bueno, tampoco tanto, desde hace un siglo, ¿no? Sobre todo después de la Guerra de los 100 años, ¿no? Entre Francia e Inglaterra, España con su gran armada destacó para el apoyo entre Francia e Inglaterra, ¿verdad? Entonces los ingleses mismos reconocían el poder que tenían los españoles con su armada. Y esto se va a acrecentar cuando descubren Francia, descubren México y el Perú, ¿no? Y el Tahuantinsuyo. Entonces, acuérdate, como ellos eran ya estados modernos, como eran estados que tienen la sustentación de la filosofía y el sustento de la religión, ellos tienen todo también el valor moral para conquistar y colonizar esos dos estados, ¿verdad? El incaico y el mexicano. Es decir, los reyes absolutos dicen, yo tengo el poder eh, ideológico y también tengo el poder religioso. Y justo, qué casualidad, se descubre el nuevo mundo, ¿no? Lo que se llama América. Se descubre el imperio mexica y el imperio del el Tahuantinsuyo, para no llamar imperio. Entonces, para los monarcas, según su ideología, dicen, Dios nos ha regalado estos terrenos para España, para nosotros. ¿Te das cuenta? Y dicen, entonces, si Dios nos ha bendecido con esto, ¿qué tenemos que hacer? Evangelizarlos. Nosotros, ¿qué religión somos la que tenemos? La religión católica, ¿cierto? Entonces, ellos dijeron, la providencia nos ha bendecido con América. Entonces, tenemos que llevar ahí la misión de evangelizar a esos pueblos que viven en salvajismo, ¿no? A los mexicanos y a los peruanos. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Me lo puedes repetir?
No, 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 no. Fueron, solamente se quedaron como propuestas. No se llegó a prohibir religión. Actualmente se enseña religión en colegios nacionales, ¿no? No, eso no, perdón, eso no llegó a darse, ¿no? Es más, en el Perú y en Sudamérica, una de las instituciones más, hasta ahora, ¿no? Que tiene más importancia para la sociedad es la iglesia. Entonces, se mantiene aún en la educación religiosa. Pero hay siempre el Estado, como es un Estado laico, el peruano, ¿no? Permite de que si, por ejemplo, un padre no desea que su hijo le enseñe la religión católica, firme un documento, ¿no? Como en todos los lados del mundo, y le dicen que no le enseñe ese curso, y todo bien. Pero no, aún no se ha llegado a eso. Hay países que sí no se enseña. Por ejemplo, en Estados Unidos no se enseña religión y en algunos países más. Cada uno tiene su propia justificación, ¿no? Pues eso es un tema ya más cultural, ¿no? Porque tú sabes que la religión pertenece ya al campo de la cultura. Bueno, entonces, eh, ¿dónde estaba? Ya. Carlos I es un rey absolutista, le deja el gobierno a su hijo Fernando, no, a su hijo Felipe, y mantiene pues esa hegemonía, ¿verdad? De España. Entonces, a lo que voy es esto. España llega a colonizar los territorios de América. Inglaterra y Francia también empiezan a descubrir nuevos territorios, ¿verdad? Como en lo que están en Norteamérica, que no eran tan ricos para nada como México y el Perú, pero estaban ahí. Entonces se dieron cuenta los europeos en la política de que tener un Estado absolutista y fuerte les trae como consecuencia manejar esas nuevas colonias. Entonces, este modelo fue un modelo exitoso para la época, no sé si me dejo entender. Eh, Era un símbolo de prosperidad para la gente, por eso que la gente aceptaba este modelo absolutista. Tuvieron que pasar casi 3 siglos, ¿no? Para que la gente empezara a estar descontenta con este modelo absolutista, ¿no? Pero se mantuvo casi 300 años. Y en Inglaterra, pues, eh, todavía estaba al margen de España, no estaba como que asomando, ¿no? Entre España y Francia, pero Inglaterra en los siglos después va a sobreponerse de una manera, va a crecer de una manera descomunal, ¿no? En ese momento España es el poder absolutista más importante. Incluso Inglaterra va a ser uno de los principales países que más va a difamar a España. Porque tú sabes que España, cuando conquistó pues México y el Perú, llevaba pues muchas misiones religiosas y muchas cosas de estas. Pero siempre estaba ahí agazapado viendo el poder, el manejo de España sobre América, estaba viendo pues Inglaterra, ¿no? Así que Inglaterra era la que más denunciaba algunos abusos que tenía España sobre las colonias de América. Porque tú sabes por la historia del Perú que cuando los españoles llegaron a Cusco, la saquearon. Entonces, cuando se enteraron, por ejemplo, de cosas así, los ingleses se iban como que a reclamar al Papa y le decían, oye, mira, España, tú le has dado el derecho para que vaya con las misiones, ¿no? Para evangelizar. Pero España hace muchos delitos allá en América y tú no sabes o no te das cuenta, ¿no? Eso era más o menos el discurso que manejaba Inglaterra frente al Papa, frente a la Iglesia Católica. Y los españoles decían, no, que vamos a cambiar todo esto. Y es cuando el rey decide cambiar y se funda pues los virreinatos, ¿no? Para no tener esta presión internacional, ¿verdad? Es todo muy complejo, ¿no? No es, como te decía, en historia no son ni buenos ni malos todos, ¿no? La historia hay que verla objetivamente, ¿no? Hay que verla siempre de una manera tal y como fue.
¿no? Como se dice, ¿no? No importa si fueron buenos o malos, lo que importa es que sea verdad, ¿no? Entonces, en esta época, Inglaterra denunciaba todo lo que hacía España en América. Eso incentivó que España cambiara muchos de los modelos que había traído, ¿no? Implantó el virreinato. Entonces, los modelos absolutistas se mantuvieron en Europa por mucho tiempo. Y esto me hace recordar algo que quiero decirte para finalizar, ¿no? Esto lo vamos a ver luego cuando hablemos ya de los imperios coloniales, ¿no? Que ya se empiezan a fortalecer aquí. Y esto va con lo que te decía de los buenos y los malos, ¿no? El, cuando un ser humano, cuando, el- cuando, por ejemplo, los españoles o los ingleses iban a colonizar, para ellos estaban haciendo lo correcto, siempre con el objetivo o con el sustento de orden o de civilización o de progreso o de estamos haciendo lo correcto. Con ese argumento se han hecho los peores crímenes de la historia. Te pongo un ejemplo. Los nazis en Alemania, para ellos hacían lo correcto. Para Hitler, él estaba haciendo bien. Él estaba siendo, pues, incluso bendecido por lo que hacía, ¿no? Los ingleses también, cuando iban a las colonias de Australia, de África, y se ponían a matar a los indígenas, para ellos estaban haciendo lo correcto, porque para ellos eran superiores a los indígenas. O sea, en la vida real no pasa lo que a veces vemos en las películas de que los malvados dicen, ah, jaja, soy muy malvado y voy a colonizar y voy a matar. No, tú te das cuenta que en la vida real los malvados dicen, estamos haciendo lo correcto. Siempre es así. El malo nunca dice, yo soy malo, yo hago lo malo. Dice, para mí eso está bien y eso se debe hacer. Los españoles fueron con la intención de que estaban haciendo lo correcto. Cuando iban a evangelizar, cuando iban a masacrar de repente a estos idólatras que creían en otra religión, para ellos eso era lo correcto. ¿Te das cuenta? Y en esta época, el absolutismo, eso era lo correcto. Y en nombre de lo correcto, en nombre de lo ordenado, se hicieron muchos, como decía, ¿no? Muchas aberraciones en la humanidad. Para finalizar, con la pregunta de siempre. Entonces, ¿el ser humano es bueno o malo por naturaleza? Como te digo, la verdad cambia a través del tiempo, ¿no? Yo no te puedo dar una verdad absoluta. Nadie te puede dar una verdad absoluta. Todo queda en tu investigación, en tu análisis. Entonces, por eso te decía eso, te dije creo que la semana anterior, el conocimiento está ahí, ¿verdad? Ya no estamos en una época en donde yo te digo, esto de acá es cierto y punto. No. Yo simplemente te muestro las fuentes, los libros, lo que está escrito. La investigación, las respuestas ya dependen de ti, ¿verdad? Si me pides mi opinión, yo te podré decir de que el ser humano nace bueno por naturaleza, porque en nuestra especie está la cooperatividad, y es algo muy, muy interesante. Hobbes, cuando escribió esto, todavía no se conocía, tenía que esperar siglos para que surgiera la teoría de la evolución. Y no tenía el punto de vista biológico del ser humano. Ahora se sabe de que el ser humano necesita la cooperatividad para progresar. Te pongo un ejemplo, así, para terminar, me queda un minuto. Imaginémonos que estamos en el mismo salón de clase, ¿ya? Eh, Imagínate que en un salón, a ver, no sé cómo ponerte este ejemplo, ya. En un salón de clases sacamos a todas las chicas al patio y solamente se quedan los hombres. Te pregunto yo, ¿qué harían los hombres? Muchas cosas, se pondrían a jugar, si están solos, ¿no? Se pondrían a jugar, se pondrían a hacer papeles, a contarse chistes, y de repente si tienen espacio se ponen a jugar fútbol, ¿no? Es lo más lógico, ¿cierto? Ahora, te pongo otro ejemplo. Bueno chicos, esto lo estoy grabando aparte porque se cortó la transmisión, pero yo quiero redondear la idea final para que no te quedes así, ¿no? En corte. Lo que decía es que yo te ponía el ejemplo, ¿no? De que si pones a 10 hombres en un salón de clase, ¿no? A 10 chicos solos, que es lo más probable que se pongan a jugar, a jugar algún deporte, a conversar. Pueden convivir tranquilos, ¿no?
Y yo te pongo el ejemplo, sacas a 10 humanos y pones a 10 gorilas machos. ¿Qué pasaría? No podría caber más de un gorila en ese salón. ¿Por qué? Porque entre todos se matarían, ¿no? Porque su naturaleza está en ser el macho alfa, en sobreponerse frente a todos, ¿verdad? Igual con los orangutanes, con los chimpancés. Es por eso que todos los primates tienen colmillos, menos los humanos. ¿Te das cuenta que los humanos no tenemos colmillos así como los gorilas, como los chimpancés? ¿Por qué? Si también somos primates. ¿Por qué? Porque esas especies, el orangután, el gorila, tienen colmillos porque esa es una forma de atemorizar a los demás machos, como una especie, y también porque no tiene este gusto el gorila de hacerse ver como el más fuerte, como el más eh, atemorizante, ¿verdad? ¿Para qué? Para espantar a los demás machos. El ser humano no, ¿por qué? Porque no lo necesita, porque es todo lo contrario, el ser humano necesita cooperar, colaborar con los demás machos para sobrevivir, porque tú sabes que el ser humano, ¿no? En época más antigua, en época prehistórica, ¿no? Este, el ser humano necesitó juntarse en bandas, como te he explicado, ¿no? En hordas de otros machos para cazar, y en base a su colaboración, a su comunicación, ¿verdad? Podían hacer mejor su cacería y mejor para su supervivencia, ¿verdad? Esto les beneficiaba a los machos, a los humanos machos de la época que se iban a casar. Entonces, no les convenía pelearse entre machos, les convenía colaborar entre machos. Entonces, la cooperación y la colectividad nos llevó a evolucionar, ¿verdad? A lo que somos ahora, a ser seres sociales, ¿verdad? A cooperar entre nosotros. Esto explica, y es más o menos la opinión que yo te quería dar sobre lo que dijo Hobbes, ¿no? Hobbes decía de que el ser humano es egoísta por naturaleza y que busca recursos y que se matan entre ellos. Y yo te digo de que a la luz de las investigaciones nuevas te puedo decir de que el ser humano busca la cooperatividad. Pero sí es verdad de que el ser humano cuando se le termina los recursos es ahí donde surge la individualidad, ¿no? La supremacía por sobrevivir, ¿verdad? El ser humano antes de salvar cualquier otra situación, ¿verdad? Busca salvaguardar su vida, ¿verdad? Cuidar su vida. Entonces hay como una contradicción, ¿verdad? Entre que el ser humano nace para cooperar, para ser solidario, pero también cuando se ve ante un problema, prima qué cosa, lo subjetivo, lo individual. Lo que yo te puedo decir para finalizar es de que el ser humano eh, tiene la capacidad para regular cualquier instinto, ¿verdad? No somos chimpancés, no somos orangutanes, perros, que no podemos controlar el instinto, ¿verdad? A un perro tú le dejas que ladre y va a ladrar por siempre porque es su instinto, no va a razonar. En cambio, el ser humano puede controlarlo porque tiene razón. Entonces, ese es el ejemplo que yo te quería dar para que tú te des cuenta que el ser humano nace para cooperar. Y también está en su potestad regular cualquier tipo de instinto, ¿verdad? Claro, eso es ahora, como te digo. Las verdades son epocales. De acá a 50 años puede ser otra respuesta. Es así. Eh, lo cierto es que Hobbes en su época lo que escribió impactó mucho para la política y llevó que sus ideas fundamentaran el absolutismo, que fue muy exitoso para las monarquías europeas del siglo XVI, los años 1500. Las características del absolutismo, ya te dije, no tiene que ser un estado central, comandado por el rey, ¿verdad? El rey es el que decide sobre todos los ámbitos del Estado, por eso que es Estado central, es decir, que se centra en las decisiones del rey. Y para que todo esto funcione tiene que tener pues un ejército preparado, ¿verdad? Los más importantes de este periodo son los de Francia, España e Inglaterra, sobre todo el de España, que con Carlos I se llegan a la conquista de los imperios Mexica y el Tahuantinsuyo. Y es donde el absolutismo gana mucho más prestigio, ¿verdad? En Europa y se funda lo que se llama, o estamos ya, nos introducimos a lo que se conoce como la Edad Moderna. Bueno, jóvenes, eso fue todo. Nos vemos el próximo lunes.